Estamos de vuelta para este segundo bloque. Ahora que está más afianzada la transmisión, voy a presentar al equipo que está aquí detrás. Están Martín Chapino operando el sonido, Julián Viso produciendo y operando la imagen, y está también Matías Audicio con la producción general. Y está Len Makovsky. Sí, mírala, ay, apareció. Apareció, ahí está. Hola, no me había dado cuenta, distraído. Está para un Historikovsky con una variante especial. Sí, una rama del Historikovsky. Claro, Very special. que se abre. Son los Judaikovsky, ¿correcto? Ay, sí. ¿Va a haber muchos Judaikovsky? Hablándole a No Gois. sé, porque tampoco quiero ser densa con esto. Pero si quieren, sí. Digan que sí, porfa. Digan que sí, gente, en los comentarios. Por Ya, favor. un cachito más, pero yo porque... Judíos rosarinos, que son muchos, Sí. pronúnciense. Que encima se van a pronunciar hoy seguramente en contra de todo lo que voy a decir, pero no importa. Porque esto viene por el lado del sionismo, pro-sionista o anti-sionista es la cuestión. Ah, ¿vos le estás pidiendo postura ya de una? Sí, y se va a notar igual, y Bien. se nota mucho. Sí, va a ser en contra del sionismo. Bien. Pero objetivamente, como Sí. siempre. Y sin caer, por supuesto, en antisemitismo, que hay mucho antisionismo disfrazado. Y vamos a hablar un poquito de eso. Ya vamos Bien. a interiorizarnos. Bien. Bueno, ¿qué nos trajiste? ¿Qué, Bueno, yo lo que traje es eso, historia un poco del sionismo. Y vamos a tratar de ver cuál es el mito nacional del Estado de Israel hoy en día. Que en realidad el Estado de Israel es un Estado judío, el único Estado judío del planeta Tierra. Es como si existiera un Estado católico, un Estado musulmán, cosa que no hay. El Vaticano. Eso estaba pensando. Bueno, pero justo el Vaticano es un caso muy particular que... Una cosita más chiquita en una porquería. Esto No, es pero un- aparte es que los ciudadanos del Vaticano no son los católicos. No, es verdad. Bueno, Se en puede congregar a todos los católicos del claro, en Israel sí hay una cuestión entre ciudadanos judíos que tienen diferencia de leyes, diferencia de privilegios y diferencia de un montón de cosas por sobre los no judíos. Eso no pasa en ningún otro estado del mundo. No sé, a mí no me parece que esté muy bueno. Vamos a ver qué historia tiene esto. Para empezar, para mí hay que hacer una breve historización justamente sobre el antisemitismo. ¿A ustedes cuánto tiempo se imaginan que tiene el antisemitismo que existe en la Tierra? Ponele. Por sentido común uno dice y empezó con Hitler, Yo ¿no? diría Pero que no mira. creo. Yo desde que empezó el judaísmo. Sí. Y un poco sí, como toda identidad también medio que Claro. se hace en contraposición. Pero sí, tiene más o menos unos 2000 años, vamos a decir. En la antigüedad obviamente se los perseguía más por una cuestión religiosa, como es lógico, ¿no? Como tipo, no sé, en la época de los romanos, bueno, después de eso, cuando vino el catolicismo y cuando se creó la cristianidad y qué sé yo, bueno, ahí la persecución era más de índole religiosa. Pero en los últimos, sí. En la Edad Media no se los criticaba un poco por ser comerciantes, todo Claro, eso. ahí hay una cuestión muy interesante en la Edad Media, que tiene que ver con que el pueblo judío es un pueblo carente, o sea, es muy especial como pueblo. A mí me gusta mucho una definición que es como, para pensarlo históricamente, como pueblo clase. En vez de pensarlo como pueblo-nación, pueblo religioso, pueblo clase, que eso sí tiene origen en la Edad Media, y es un pueblo que carece de campesinado, o sea, ellos nunca tuvieron campesinado. En la Edad Media, de hecho, tenían un lugar bastante privilegiado como comerciantes, justamente. Y esto se empieza a desdibujar bastante cuando llega el capitalismo. ¿Por qué? Bueno, porque con la llegada del capitalismo todo cambia y empieza a crecer mucho la burguesía clase mediera, no judía y judía, pero los judíos pisaban bastante fuerte ahí. Como también empieza a pisar bastante fuerte el proletariado judío con el tiempo. Entonces hay un tipo que se llama Israel Shahak, que a pesar de su nombre y a pesar de que es israelí, es antisionista, como mucha de esta gente que voy a traer hoy, que son todas gentes que viven en Israel, pero que están ¿Él en se contra llama del Estado. Israel? ¿Él? Sí, Ah, bien. que me pueden corregir, Israel sería en realidad, pero es medio difícil de decir, así que bueno. Entonces, lo que dice este tipo es que en los últimos 150 años aparecen dos identidades judías, o sea, la secular y la religiosa. O sea, la religiosa es la de siempre y la secular es esta nueva. ¿Con qué tiene que ver esta identidad nueva? Con el capitalismo y con que los judíos se empiezan a asimilar a los países donde vivían. O sea, antes de eso los judíos tenían sus propias leyes, de hecho vivían casi todos en guetos en Europa, estamos hablando sobre todo de Europa, y se regían por sus propias leyes. Entonces,
Claro, cuando los judíos empiezan a asimilar y empiezan a hacer esta nueva identidad donde en vez de primero decirte judío te decís francés o alemán, y además estás haciendo crecer tu comercio o tu trabajo en un país y bueno, primero te identificás incluso como comunista o como socialista, como lo que sea. Bueno, ahí empieza una nueva ola de antisemitismo, que tiene más que ver con lo nacionalista justamente. Los pogroms en Rusia, o sea, que los cagan a trompadas, el caso Dreyfus, que es muy puntual. Son perseguidos, digamos, en todos estos estados. Sí. En Francia, Alemania, Rusia principalmente son como los primeros estados, ya estamos hablando del capitalismo y del primer nacionalismo, donde los empiezan a perseguir mucho. Bueno, los pogroms rusos, si quieren googlear después, es tipo muy particular porque es como literalmente linchamientos, son linchamientos así. Wow. Sí, en la época del zar estamos hablando todavía. Después con la Revolución Rusa cambia bastante todo Sí, eso. pero después con Stalin vuelve a cambiar y los persiguen hasta las pelotas. Exactamente, sí. Entonces, bueno, en este momento aparece Herzl, que es el padre del sionismo, el que escribe El Estado Judío. En eso se basa el sionismo, no hay mucho más que eso. O sea, si quieren leer El Estado Judío, ahí Bibliografía escueta, sí, No. sí. sintética. No lo vas a encontrar. Está en Google. No, y es un texto muy interesante porque, bueno, esto no voy a llegar obviamente, pero en la última parte habla de la posibilidad de hacer el Estado judío en la Argentina. O sea, pone las dos opciones, tipo Palestina o Argentina. Ah, bárbaro. ¿Por qué Nosotros siempre ahí estamos. Y porque ya había mucha inmigración y dijeron como, pero podemos hacer una buena inmigración. Como que esta o sea, la hacemos bien y la rehacemos. Tipo, nos prometía como todos los Pero problemas no vi económicos una que cosa- tienen, los judíos no saben como lo bueno que son con esto. Son o sea, crack. Como que en Palestina no está como la Tierra Santa, supuestamente. Sí, ahí entra toda la cuestión posterior del mito sionista. Y pero acá tenemos la Patagonia. Claro, está bien. Yo pensé Tierra que Santa, Patagonia, Patagonia. obviamente. la serie esa que salió ahora de Amazon Dios. Prime, sí, que trata sobre eso, una persecución o todo un servicio del Servicio de Inteligencia Argentina, que debe ser la CIDE por aquel entonces, intentando perseguir a los judíos que estaban tramando ese plan de... Sí, pero ese sí es falso. Sí, justamente por eso. Yo pensé que eso era tipo el típico narcisismo argentino de decir los judíos tienen todo el mundo, van a venir a Argentina. Claro. No, en un momento fue en serio. Y lo que pasa es que hubo mucha migración al principio del siglo XX, una cantidad de migración judía impresionante. Entonces tenía un sentido pensarlo en Argentina. Lo que pasa es que lo pensaban como, bueno, un lugar medio despoblado que nosotros podríamos, obviamente todo conveniente, ¿no? Como han convenido hoy en día. No, pero todo era como convenir con el Estado, una cosa que nos convenga a los dos, qué sé yo, pero sí, una cosa segregacionista, porque era hacer un Estado particular dentro de otro Estado. Mirá. Pero bueno, la teoría de Herzl se basa en una cosa medio racista también, porque la verdad que concibe a la raza judía como una raza, justamente. O sea, como que una diáspora y a toda esa gente la une que somos judíos. Bueno, eso se va a ir desarrollando en el mito sionista, que es lo que vamos a tratar de ver un poquito más ahora. Quiero diferenciar el Estado de Israel del Estado judío, porque son dos cosas diferentes. Ah, eso A no. ver. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel, como el Estado de Palestina, que en un momento fueron... el plan original era que convivan los dos estados, el Estado judío y el Estado de Palestina. Perdón, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Ahora, que el Estado de Israel sea un Estado judío con leyes para los judíos diferenciales a los no judíos, eso es sionismo y eso Claro, no ahí es está. la constitución de una nación donde sí pueden tener Sí, eso no es hogar los judaísmo, es judíos. sionismo. Claro. Esa sería la diferencia. Claro, entre- es como, bueno, no sé, nosotros es como Uruguay y Argentina, qué sé yo, sí, estamos unidos por el Virreinato del Río de la Plata, pero nos dividimos y qué sé yo, pero ahora, digamos, las leyes no son diferenciales de unos y otros. Ahí está. Y acá me gustaría detenerme un poco en Shlomo Sand, que es como el chabón en el que me basé más para hablar todo esto. Él tiene 3 libros, uno se llama, es muy polémico, es israelí, él da clases en Tel Aviv, todo. La invención del pueblo judío, la invención de la tierra de Israel y la invención del judío secular. O sea, ya tiene la palabra invención adelante.
él justamente cuestiona todas estas cosas. Claro, muy Cuestiona- contento no creo que esté, si lo llama la invención. No, claro, cuestiona la naturaleza de estas cosas, Claro. ¿no? Como la naturaleza misma del... Lo ve algo creado, artificial. De todas maneras, es lógico. La constitución de cualquier Estado nacional es algo artificial e inventado. No es que se descubrió algo que ya existía. Sí, bueno, justo Israel ni siquiera tiene constitución. O Cla- sea, mira. Claro. No sabía. Tiene leyes fundamentales, pero en realidad se basa en el Talmud. O sea que es los doctores rabinos hicieron una serie de leyes que tienen que ver con el judaísmo y con las leyes de los judíos y de los no judíos también. O sea, hay una diferencia. Y Israel se basa en eso. Y en Israel se estudia la Biblia como si fuera un libro histórico y así. Entonces, yendo un poco más a esto de cómo se crea Israel, que encima Israel se jacta de ser, un Estado primermundista, secular, digamos, para sus ciudadanos, libre, liberal, ¿no? Está basado en la religión judía y al revés, y al mismo tiempo no está nada basado en la religión judía. Claro, pero ¿cómo puede ser secular si tiene cuestión de privilegio con Bueno, sus ciudadanos judíos? Es que es toda una contradicción. Justamente ellos hacen como el mito fundacional, tipo el mito nacional de Israel, es opresión, holocausto, liberación, llegada a la tierra prometida, ¿no? Claro. Entonces, toda la parte de opresión es como por 2000 años, primero el éxodo. El éxodo es donde nace. El éxodo es falso. O sea, el éxodo es bíblico, no es real. En la historia no existe. No el está éxodo. registrado. No existe. Por 2000 años quisimos volver a la tierra prometida. Directamente la Biblia, el Talmud, dicen, la tierra prometida es una tierra de redención. O sea, nosotros tenemos una relación metafísica con lo que era Palestina, con Jerusalén, pongámoslo como lugar puntual. No es, este tipo dice una cosa que a mí me encanta, que dice, imagínense lo que es vivir, morir, enfermarse en una tierra prometida, o sea, en la tierra santa. ¿Quién quiere eso? Nadie. Claro. Nadie quiere estar tan cerca de Dios en la vida cotidiana. Un poco denso debe ser, ¿no? ¿Quién? Se ¿Israel? debe sentir en No, el no, ambiente. tenerlo ahí a Dios. Ah, No, sí, es cerrándote terrible. la nuca. Te sopla la nuca, ¿no? Igual justo el judaísmo también tiene como una historia muy particular con Dios, ¿vieron? Que es como que tienen una relación así muy, muy cercana y muy como de negociación. Es como Te tire y afloje. Mirá. Sí, es como que están muy cerca. Negociaban hasta con Dios, tremendo. Es tremendo. Hay que darle la Hay unos derecha ahí. chistes ahí judíos sobre eso que me encantan. No, bueno, por favor, no, por es- favor. Categoría chiste de judíos. Chistes de judíos por judíos, obvio, Sí. obvio. Nos reímos con ellos, no de ellos. Claro. Acá 3 goys así, poniendo la carita. Pero bueno, justamente está todo muy ligado a una historia religiosa que en un punto está tomada para poder, digamos, justificar todo este camino. Me interesa detenerme en una parte y es que el holocausto es, la Shoah, es un evento donde el sionismo va a hacer mucho uso político. Digamos que el antisemitismo en un punto define qué es ese judío secular y quién es esa persona que debe emigrar a Israel, quién es ese ciudadano israelí. Bueno, lo define el holocausto. Pues si hablamos de los judíos seculares que estaban totalmente asimilados como franceses, alemanes, y les clavaron una estrella de David y los mataron en el holocausto, es ahí donde se define, digamos, quiénes eran esos judíos. Y el sionismo va a retomar esto y va a decir, bueno, ¿vieron? O sea, ¿vieron Sí, que es estábamos ese criterio, ese mismo criterio. Claro, ¿vieron que estábamos ocupando tierras nacionales tierras de otras naciones? Sí, yo- Lo de la pollerita cortita. Claro, si hubiésemos hecho un Estado de Israel no nos hubiese pasado. Es un poco eso. Es como, o la otra es tipo, y le estábamos robando el laburo a ellos, tipo, le estábamos yendo a laburar ahí y ellos tenían sus cosas. Bueno, es lo mismo. Entonces, ahí en el holocausto hay como una confirmación de la esencialidad judía, de esa cosa que es como, bueno, no es religiosa, no es de tradición, porque un francés y un ruso judío en un punto no tienen nada que ver. Bueno, ¿qué es esa esencialidad judía? El holocausto. Que eso lo toma el sionismo. Y después, por último, bueno, la llegada a Israel, a la tierra prometida, justamente, bueno, retomando todas unas cosas que tienen que ver con la religión, pero a la vez se contradicen con la misma. Por eso hay un montón de judíos ortodoxos que nunca quisieron ir a Israel porque les parece una locura hablar en hebreo, que es una lengua santa. O sea, entonces, por eso me parece muy contradictorio, por no decir otras cosas,
el sionismo y las pretensiones que tienen sobre ese Estado supuestamente, sí, santo. Bueno, ahí también podemos hablar de la guerra con Palestina y todo esto que tiene tenor de guerra santa, que a los soldados les enseñan que van a hacer una guerra santa a la frontera. Y una de las cosas que dice este tipo, Sand, dice como, bueno, ahí también está el peligro, que Israel ya hoy no tiene frontera. O sea, la tierra prometida tenía unas fronteras. En la Biblia tiene fronteras. Claro. Sí, por la pretensión de querer colonizar más y más. Sí, Claro. creo que en un punto, digamos, no sé hasta dónde se puede juzgar las constituciones internas de los estados nacionales, porque a nosotros no nos gustaría que nos los vengan a hacer. El tema es cuando eso se empieza a convertir o empieza a tener detrás una política exterior de sometimiento a otras naciones como el pueblo palestino. Claro. Lo que pasa es que también hay una para mí, y me puedo defender con alguna bibliografía, pero para mí tiene una profunda causa racista el Estado de Israel. O sea... Con el resto del mundo árabe, por ejemplo. Con el resto del mundo árabe y con las pretensiones que tienen para sí mismos. O sea, ya esto... ¿Qué son los judíos esos que tienen tantos derechos? O sea, yo, si presento unos papeles, me puedo ir a vivir a Israel y comprarme una casa, y un palestino israelí que vive ahí hace generaciones y generaciones no tiene derecho, por ejemplo, a comprar una vivienda. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, ahí vienen todos unos cuestionamientos que tienen más que ver con este tercer libro que decía, de Sand, que tiene que ver con la invención del judío secular. Bien, ganando amigos acá con la columna Sí, de Ellen, espectacular. Sí. Y esto nos dispara para un montón de puntas porque también hay un Estado judío en la Unión Soviética, o hubo. Hubo en... ¿O un intento? Sí, hubo en la Unión Soviética y hubo también uno en Viena. O sea, hubo varios. Lo que pasa es que en el medio hubo tantas cosas. O sea, se los Claro. trató de llevar para todos lados. Hubo muchos intentos. Sí, dejé muchísimas cosas afuera, obvio, pero sí. Después tenemos también una cuestión que es, ellos son un Estado liberal, pero a la vez creo que puede ser que más del 90% de las tierras de Israel sean públicas, o sea, sean propiedad del Estado. Sí. No sé exactamente cómo es jurídicamente todo eso, pero sí. Y lo que yo sí sé que la potestad de comprar territorio es como para los judíos, entonces por eso la maneja el Estado, Claro. una cosa Claro. así. Bueno, increíble, ¿no? Cuánta hipocresía. Yo quiero más Judaikovsky. Yo quiero más Sí, bueno, Judaikovsky. claramente me quedé muy cortina. Hay Dale. un montón de puntas para hablar. Gracias, Ellen, por venir. No, por favor. Un placer. Vamos a escuchar un tema y a la vuelta va a estar Chapi con su columna de música que no hace falta escuchar antes de morir, esta vez sobre Show Mic y vuelos espaciales y un montón de otras cuestiones que ya verán a continuación. Ya volvemos.